Muy bien. Pues nada, lo primero, muchas gracias por invitarme. Estoy acordando que yo he vivido en Valladolid del año 90 al 92, eso ya es bastante tiempo, han pasado 30 años, pero me acuerdo muy bien. He estado muchas veces allí en Tempero, también estoy en Montauca muchas veces. Y nada, me alegra mucho que me hayáis invitado y hablar un poco de estas ideas que me dijeron de cómo había cambiado la educación con el COVID. Yo pienso que la educación realmente, lo sustancial siempre permanece, pero también es verdad que, que ha habido digamos que hemos pasado por una situación muy particular, que, pues tengo aquí esta imagen de cómo estaba el Paseo de la Castellana en Madrid durante el confinamiento, y es algo para lo que no estábamos preparados, que no teníamos ninguna experiencia, que ha sido una cuestión absolutamente planetaria y que nos ha dejado a todos un poco fuera de combate o fuera de juego, y que todos estamos en el ejercicio ahora de intentar sacar una enseñanza de todo esto, que creo que es muy importante, porque creo que la educación, entre otras cosas, lo que tiene que enseñar es a cómo manejar las cuestiones imprevistas, ¿no? Que la vida tiene muchas cada día y a lo largo de toda nuestra existencia. Y como efectivamente estamos frente a una gran adversidad que, yo me acuerdo cuando fue el primer confinamiento y se cerraron los colegios, que se habló de 15 días, luego se habló de que hasta Semana Santa, luego hasta el 1 de mayo. Y entonces, esto se va prorrogando constantemente, no sabemos cuánto va a durar esto de la mascarilla. Hace unos días decían que podía ser 2 años. En fin, no sabemos, ¿no? Dicen que la gripe española fueron 3 oleadas y que esto puede ser parecido. En todo caso, creo que tenemos que ver la forma de afrontar este nuevo escenario con un espíritu de equipo, de superación, de colaboración, que creo que es una de las cosas que esta situación tiene que sacar de nosotros. Y tenemos que ver cuáles son los grandes temas, las cuestiones que han cambiado, que están cambiando y cómo hacer frente a este nuevo escenario. A mí se me han ocurrido 6 ideas, que son estas que he puesto aquí. La primera es, todas siguen una línea, ¿no? Primero es convertir las amenazas en oportunidades. Todos hemos visto la importancia de desarrollar la autonomía personal. Hemos visto la importancia de la automotivación, de aliarse con la tecnología, de desarrollar más la capacidad crítica y del espíritu de equipo. Y quería brevemente hablar de cada una de ellas. Aquí he puesto esta frase de Winston Churchill, que me gusta mucho. Él decía que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, y en cambio un pesimista, al contrario, lo que hace es que le parece que toda oportunidad es una catástrofe. Y creo que, si pensamos en las reacciones y en los planteamientos y las actitudes que estamos viendo con motivo de esta pandemia, vemos que hay mucha gente que está absolutamente centrada en el victimismo, en la queja, en el pesimismo. Y digamos que lo único que hace es como transmitir a los demás ese talante negativo, y en cambio hay otros que lo llevan mucho mejor y que procuran ver la forma de salir de ello. Y los que nos dedicamos a la educación, y yo pienso tanto en la escuela como en la familia, tenemos que ver la forma de que esto sea un paso adelante, y la forma de que, además de enseñar en este escenario concreto, enseñemos a manejar escenarios, digamos que difíciles, y enseñemos a ganar en resiliencia, en sentido positivo, y en la capacidad de afrontar las oportunidades. Por empezar contando una historia, pongo aquí la de Isaac Newton, porque esto de los confinamientos es antiguo, ¿no? Él, cuando estaba estudiando la carrera en Cambridge, por la gran plaga de Londres tuvo que cerrarse la universidad, y Newton, que tenía solo 20 años, tuvo que retirarse en esta casa que veis aquí, y estuvo meses confinado, y fue un gran contratiempo para él, que estaba estudiando su carrera universitaria. Pero gracias a ese confinamiento, a sus paseos y a sus reflexiones durante esos días, un año después aquel joven había completado el primer trabajo sobre las 3 leyes del movimiento, y que fueron una auténtica revolución en el mundo de la física.
Y uno dice, bueno, pues no sé qué habría pasado con las leyes del movimiento si no hubiera existido esa gran plaga de Londres. A lo mejor habían tardado un siglo más en descubrirse porque no había dedicado este chico un tiempo suficientemente intenso y largo a eso. Con esto lo que quiero decir es que las grandes contrariedades también suponen grandes oportunidades, ¿no? Como dice el dicho popular de que a grandes males, grandes remedios. Y bueno, pues igual que vemos aquí digamos que este tallo que brota de las cenizas, creo que las dificultades que hay en la vida pues también ponen a prueba nuestra capacidad de reacción, ponen a prueba esa tendencia que todos tenemos a refugiarnos en el victimismo, a buscar culpables siempre fuera, a pensar que cualquier cosa que nos sucede siempre tiene la culpa a otro y puede ser incluso cierto que otro tiene la culpa, pero creo que una parte muy importante de la educación es centrar la atención sobre lo que nosotros podemos cambiar, porque si no se centra la atención sobre lo que otros hacen mal, pues lo que genera es resentimiento y rencor y pesimismo. Sin embargo, si uno se centra sobre lo que uno puede hacer para mejorar las cosas, siempre se generan actitudes más pesimistas y más positivas y más eficaces. Y tenemos que ver la manera de dar lo mejor cada uno, demostrar que una sociedad unida en este momento difícil puede ser un gran avance. Y yo creo que esa es una idea importante. Y lo hemos visto durante los confinamientos, por ejemplo, pues que era importante los medios que se tienen, sin duda, pero que más importante que eso es la paciencia y el sentido del humor y la capacidad de superarse y de atender a varios frentes a la vez y de no perder el sentido del humor, de no rendirse. Y cómo, pues también, lo pongo en esta imagen, pues que junto a momentos de mucha tensión, pues también ha traído momentos muy entrañables en todas las familias y nos ha hecho sacar lo mejor de nosotros. A veces también lo peor, pero creo que gestionar eso también es una parte importante de la educación y lograr desarrollar la resiliencia como decía, salir del círculo vicioso ese del victimismo y la crispación. Y bueno, yo ni quiero ni voy a hablar de política, pero que yo pienso que también la talla de un país la da el que ante una gran contrariedad de este tipo la gente sea capaz de unirse, de pelear por salir adelante y no estar en un ambiente de crispación como el que a veces, por desgracia, vemos. Entonces, hombre, entre el estímulo y la respuesta siempre está nuestra libertad. Esto es lo que nos distingue a las personas de los animales, ¿no? Al reino humano del reino animal. Que no somos simplemente personas que por instinto reaccionan ante un estímulo, sino que somos seres que entre ese estímulo y nuestra respuesta está nuestra libertad. Y ahí es donde uno define su personalidad, su capacidad de gestionar su propia vida, de ser protagonista de ella y de que las dificultades pues, se puedan convertir en oportunidades. Y una de las cosas que hemos visto durante estos meses es la importancia de la autonomía personal, porque cuando uno está en casa teletrabajando o uno está en casa teleestudiando o teleasistiendo a clase, pues ahí digamos que no está tan tutelado como está en la situación presencial y uno tiene que trabajar pues también según su propio ritmo, según su propia responsabilidad, sin estar sometido a vigilancia o sometido a un chequeo constante sobre la calidad o el resultado de nuestro trabajo. Y yo creo que ha sido una gran prueba para nuestra autonomía personal, tanto de adultos como de los hijos y de los alumnos. Y creo que es una oportunidad también de un gran avance. Y es una oportunidad de transformar la dependencia en autonomía, de conseguir que todos seamos más capaces de resolver las cosas. Lo digo pensando en la gente joven, pero también en la gente mayor. Y también logrando que esa autonomía no signifique aislamiento ni individualismo, sino que la autonomía favorezca el encuentro interpersonal. Esto creo que también es muy importante, ¿no? Que la autonomía no es hacer personas que se aíslan, que no necesitan, que no cuentan con los demás, sino
personas que tienen bajo el control su propia vida, pero que precisamente porque porque tienen ese control, buscan el encuentro personal con los demás, que es fundamental para el resultado de la vida de cualquier persona. Y también insistiendo en que la autonomía no es lograr que la gente haga lo que nosotros queremos sin supervisión, ni siquiera es que les mandemos a hacer cosas y que las hagan ellos solos. Eso indudablemente son grandes avances, pero que la autonomía tiene que ser algo más, tiene que ser creativa y cooperativa y tiene que ser que las personas con autonomía vayan aprendiendo a gobernar sus vidas y no simplemente que gobernemos nosotros su vida y lo hagamos a distancia, ¿no? Que eso sería otra cosa bastante diferente. Y otra cosa que en esta época pues, se ha revelado muy importante es la automotivación, necesario para lo anterior, para la autonomía, porque la gente para ser autónoma tiene que ser capaz de automotivarse. Yo el otro día lo escuché en la radio a José Antonio Marina y lo hemos hablado personalmente muchas veces como una de las grandes cuestiones que no han estado bien orientadas en las últimas décadas es la idea de dar mucha importancia a la motivación y poca importancia al sentido del deber. Parece que el que hace las cosas por deber es un pringao y que hace las cosas por motivado pues es estupendo. Y realmente muchas veces tenemos que hacer las cosas sin que nos apetezcan, ¿no? Y el sentido del deber es una cosa muy importante. Y no puede ser como que si una persona no hace algo, la culpa la tiene otros que no le han motivado, porque si una persona para hacer algo tiene que motivarle a otro, siempre va a ser una persona dependiente. Si nuestros alumnos o nuestros hijos siempre necesitan que otro les motive con gran entusiasmo para que hagan algo, esas personas siempre van a depender de otras. Son personas que no van a tener autonomía personal y que cuando encuentren a alguien que les motive hacia algo malo se los va a llevar. Y por eso creo que lo importante, mucho más importante que la motivación, es la automotivación, la capacidad que todos tenemos de gestionar la ilusión nuestra por hacer las cosas, por desarrollar la ilusión, por ponernos metas, por saber mantener las metas, por saber modificarlas cuando llegue el momento, porque las personas que cambian constantemente de metas son inconstantes y las personas que nunca cambian pues son normalmente un poco cerriles. Y creo que ninguno de los dos extremos es bueno. O sea que tenemos que saber, pues eso, fomentar la automotivación. Y para fomentar la automotivación, pues hay que, digamos que, gestionar muy bien el diálogo que siempre trae la educación, porque la automotivación no es fomentar el voluntarismo, ¿no? Pongo aquí esto que refleja la tragedia de Sísifo, ¿os acordáis, no? Que fue condenado por los dioses griegos a subir esta esfera por una montaña y cuando llegaba arriba pues se caía otra vez y entonces pues es como una tarea que nunca concluye y que es una cosa pues extenuante y desanimante. Y desde luego no se trata de fomentar el voluntarismo, sino que lo que se trata es de fomentar la ilusión por construir un proyecto de vida. Y con realismo, por eso pongo aquí, no se trata de decir tú puedes hacer todo lo que te propongas, porque eso no es cierto. Nos podemos proponer muchas cosas imposibles o muchas cosas que luego no salen, y el decir que una persona es capaz de hacer todo lo que se proponga es una retórica en general, me parece que poco acertada. Y el acierto en el vivir no viene de tener grandes logros externos, porque la gente que tiene menos talento, pues entonces sería una gente infeliz y la realidad demuestra que muchas veces la gente de grandes cualidades y grandes talentos es más infeliz que otros talentos medios, ¿no? O incluso que talentos modestos. Por eso me parece que la clave no se trata de generar una frustración por no tener más talento o no alcanzar mayores logros, sino que cada uno tenemos que centrarnos en el crecimiento personal y en el encuentro interpersonal. Creo que son las dos cosas claves. O sea, no se trata de ser un super personaje, se trata de procurar ser un poco mejor cada día. Y si un día hemos sido peores, pues al día siguiente mejorar. Y conseguir que haya un encuentro interpersonal, que es lo que al final da satisfacción y resultado positivo a la vida. Y bueno,
los premios y castigos no son la mejor motivación. Esto parece claro. Hay veces que no existe otra fórmula. Esto también ha dado lugar a encendidos debates entre los educadores, ¿no? Porque uno puede pensar que, que los castigos son una cosa malísima, pero bueno, a veces no hay otra opción, ¿no? Igual que lo ideal en una sociedad es que no exista código penal y que no exista policía, ni ejército, ni cárceles, porque todo el mundo se deja, digamos, llevar por motivaciones elevadas. Pero luego eso pues no siempre es así, ¿no? Lo ideal es que cualquier régimen, cualquier sistema jurídico o de gobierno, pues procure estimular los valores más que simplemente reprimir y castigar, pero a veces no queda más remedio. Y en la familia y en la escuela creo que siempre es mejor estimular metas, digamos que más, haciendo ver lo valioso que son los valores, más que plantearse una cuestión más de premios y castigos. Y por eso decía que es muy importante ayudar a la gente joven, también a la adulta nos viene bien, a razonar sobre los valores que inspiran nuestra vida. Y por eso creo que es muy importante ante los errores, los problemas, los conflictos que hay en la escuela, en la familia, que sean ocasión, que yo diría que son grandes ocasiones educativas, que ante un problema, un error, cualquier conflicto que se presente, es importante comprender bien la situación, hablarla con serenidad, no simplemente señalar el error y hacer grandes calificaciones morales de él, sino intentar hablar sobre él, ¿no? O sea, intentar hacer preguntas respetuosas que hagan entender el error, que den lugar den espacio para una respuesta razonada, que no humillen a la otra persona, que digamos que le hagan comprender por sí mismo que, que le apreciamos, que le respetamos, que queremos hablar con él de estas cosas, que nosotros también nos cuesta hacer las cosas y que nos esforzamos y que siempre es aún más positivo que las personas comprendamos la razón de las normas que se implantan en cualquier colectivo, sea la familia, la escuela o la sociedad. Y creo que es muy importante entender qué están viviendo las personas, por qué se han comportado así, por qué han cometido ese error, cuál es su situación emocional. Pensar siempre más en cuál es su situación que en su comportamiento, porque creo que todas las personas apreciamos cualquier aproximación de otra persona en la cual empatice un poco, comprendiendo por qué nos sentimos así, por qué hemos actuado así y que veamos que intenta comprender la razón de nuestra situación. Y normalmente cuando ese diálogo fluye y se abre otros temas y se crea un ambiente más distendido, pues uno se hace cargo de la complejidad de las cosas. Y yo creo que todos tenemos experiencia de ante cualquier cuestión que nos indigna, cuando logramos mantener la serenidad y hablar de esa cuestión y escuchar las razones, pues que siempre nos damos cuenta que lo que íbamos a decir era inadecuado o inoportuno y que y nos alegramos de haber tenido un poco de paciencia y de serenidad y de haber esperado para hacernos cargos de la cuestión. Eso no quiere decir que siempre haya que esperar, porque en determinado momento pues puede hacer falta corregir, puede hacer falta incluso enfadarse. ¿eh? Yo a veces digo que hace falta ser muy santo para tener ira santa, pero en fin, existe, ¿no? Algunos se ponen como explicación el ejemplo del Evangelio de la expulsión de los mercaderes del templo. O sea, la ira santa es posible, pero normalmente en nuestro caso, pues casi siempre la ira pues suele ser bastante poco santa, sino más bien suele ser desahogo de nuestro mal carácter. Y por eso creo que cualquier corrección, aunque sea firme y clara, tiene que ser hecha con respeto, con serenidad, con argumentos, con ideas, sin dejarnos llevar por el mal humor. Y también creo que es importante a la hora de desarrollar esta idea hacer atractivos los valores. O sea, en educación es muy frecuente que intentemos, digamos, como implantar procedimientos o resultados o criterios de funcionamiento
Y es verdad que hay que hacerlo, pero hay que empezar por hacer atractivos esos valores y que los deseen y que se decidan por ellos y que vean cómo asumirlos, cómo hacernos propios, ¿no? O sea, para que un chico o una chica joven estudie, por ejemplo, pues es importante que tenga un horario y etcétera, etcétera. Pero primero habría que lograr que tenga ilusión por ser un buen profesional, por hacer rendir su talento, por prestar un buen servicio a la sociedad, por tener un futuro mejor para él, para los suyos. O sea, hay primero que despertar el atractivo del valor que se quiere lograr y hacer que lo desee y que se decida, porque a lo mejor hay una persona que le tendría mucha ilusión en ser un gran profesional, pero no se decide a serlo. Y, y- y luego hay gente que se decide a serlo, pero luego le falta el concretar cómo alcanzarlo. Y en cualquiera de esas fases que estamos diciendo, pues pueden necesitar ayuda. Y decía que quizá hay que procurar hacer más preguntas que afirmaciones, ayudar a descubrir, no dar las conclusiones ya elaboradas, no sermonear. O sea, lograr que todas estas cuestiones pues, sean más dialogadas, que las personas tengan motor propio, que se hagan cargo de su situación, de qué quieren hacer de su vida, de cómo lo van a lograr y que nos vean como gente dispuesta a ayudarles, a asesorarles, a, digamos que ayudarles a ser más fuertes y a hacer su vida más valiosa. Porque muchas veces en la educación pensamos, o sea, educar no es hacer que nuestros alumnos o nuestros hijos piensen como nosotros. Educar es que piensen por ellos mismos y que piensen bien, claro, y que piensen rectamente. Y por eso creo que lo que se trata es de lograr que entiendan, que sepamos transmitirles los valores que nos inspiran a nosotros y que ellos los asuman y asumirán otros y no serán exactamente los mismos, pero tenemos que tener siempre esta idea. Luego viene el gran tema de la tecnología, que es quizá uno de los grandes protagonistas, ¿no? Por ejemplo, esta sesión que estamos teniendo ahora, pues esta tecnología existía hace un año, pero prácticamente se empleaba muy poco. Es verdad también que ha mejorado, pero hemos descubierto que la tecnología puede ser un gran aliado. Y lo que pasa es que en educación la tecnología casi siempre es criticada como una cosa negativa y muchas veces es cierto que lo es. Por eso os pongo estas viñetas. Antes todo el mundo se quejaba de que la tele era pues, la que, digamos, que irrumpía en la vida familiar y distraía a todos y hacía imposible la conversación. Ahora se echa la culpa a los móviles, ¿no? Que está todo el mundo aislado y que la tecnología pues, es un gran peligro para la convivencia familiar, para la educación, etcétera. Pero también tenemos que pensar durante este tiempo qué habríamos hecho sin la tecnología. Tenemos que lograr verla de un modo más positivo. Hemos visto que hay cosas que podemos hacer online incluso bastante mejor y que pues no habríamos podido trabajar y al tiempo atender a la familia y hacer tantas cosas que no se podían hacer en esa situación y que ahora pues parece claro que todos vamos a incorporar la vida profesional habitual. Y, y es cierto que, las pantallas pues, traen consigo pues, un riesgo de aislamiento y de dependencia. Y es cierto, y lo estamos viendo todos los días, pero también sabemos que trae grandes oportunidades de comunicación y de autonomía y de encuentro. Y por eso creo que la tecnología es instrumental. Y el que sea positiva o negativa, la culpa no es de la tecnología y no es de su presencia. La cuestión es cómo gestionamos la presencia de la tecnología entre nosotros. Es verdad que hay riesgos y que la gente ve cosas que le pueden hacer daño. Y es verdad que puede sufrir ciberacoso y que, pues eso, que hay cosas inadecuadas, de todo tipo, ¿eh? Y, y bueno, pero ¿quién les va a enseñar a percibir esos peligros y a gestionarlos si no es en la familia y en la escuela? Yo diría incluso, tenemos que enseñarles a gestionar el buen y el mal ejemplo, porque tampoco puede pensarse
que lo ideal en la educación de alguien es que jamás tenga posibilidad de recibir ningún mal ejemplo. Tampoco quiero decir que recibir mucho sea una cosa positiva, pero tenemos que saber que los hijos, los alumnos, están expuestos a cosas negativas y tenemos que ayudarles a gestionar positivamente las dos cosas. O sea, aprender, sentirse estimulados por el buen ejemplo y sentirse estimulados por no caer en lo que les da mal ejemplo. O sea, tenemos que conseguir, razonando, por eso he insistido antes tanto en esta cuestión del diálogo familiar y del diálogo con los alumnos en la escuela, para que las cosas que son negativas no lo sean simplemente porque le decimos que lo son, sino porque hemos razonado con ellos y hemos procurado que sean ellos los que lo perciban y sean ellos los que razonen y comprendan las cosas que les decimos para que no sea una imposición moralizante o digamos que controladora nuestra, sino que sea algo que ellos y ellas entienden y como un proceso, como un razonamiento propio. Y hay que decir que las pantallas, igual que han sido recibidas con desconfianza, sucedió lo mismo con la imprenta y sucedió lo mismo antes con la escritura. Yo leí no hace mucho escritos de, de cuando apareció la escritura, cómo pues, fue recibida por los maestros con gran desconfianza porque pensaban que en el momento que se pudiera escribir los maestros sobran. Dicen, si ya está escrito lo que ha dicho el maestro no es necesario. Y pronto se comprobó que el maestro seguía siendo necesario a pesar de la escritura y que la escritura era un gran instrumento al servicio del maestro. Con la imprenta pasó lo mismo, ¿no? Todo el mundo decía con la imprenta pues se van a difundir muchas cosas negativas y es verdad que sucedió, pero también se difundieron muchas cosas positivas y pronto se comprendió pues, que era un gran aliado y que era una cosa muy positiva y que ahora yo entiendo que pasa lo mismo. Yo he puesto este gráfico que hay aquí de cómo se puede dirigir una embarcación con el viento en contra, porque desde luego la tecnología ha venido para quedarse y ha cambiado nuestro mundo, nos ha cambiado a nosotros y tenemos que conseguir ponerla a favor de la educación. Y uno dice, bueno, es que va en contra. Dice, hombre, aquí se ve como haciendo un poco eses, pues se puede navegar con viento en contra. Y yo creo que aunque uno piense que la tecnología es muy contraria, hay que conseguir ponerla a favor. No se trata simplemente de evitarla y mucho menos de demonizarla, porque precisamente yo creo que lo normal es que se consiga el efecto contrario. Y creo que hay que procurar que la tecnología pues, nos ayude a pues eso, aprender cosas en familia. Yo observo además que normalmente son los hijos los que enseñan a sus padres sobre la tecnología y creo que eso es natural, ¿no? Siempre pues ellos han nacido en ese ambiente y normalmente pues van varios cuerpos de ventaja en este asunto. Puede ser ocasión de comentar noticias y de ayudar a mejorar el sentido crítico, de buscar ocasiones de ocio conjunto, que hay infinitas posibilidades. Y yo diría que lograr, tanto en la escuela como en la familia, que la tecnología quede asociada a un ámbito de aprendizaje, de estudio y de cultura de comunicación. Y que la tecnología no sea un momento de aislamiento, de pérdida de tiempo, de dispersión, etcétera, ¿no? Para eso creo que es importante no quedarse atrás en la tecnología. Por eso he puesto esta imagen, porque desde luego si la generación de los padres y de los profesores se queda atrás, pues entonces la siguiente generación lo que hace en el fondo es, digamos que baja la cotización de nuestro discurso, de nuestros consejos y de nuestras, porque nos ven como si estuviéramos fuera de la realidad y es que realmente en buena parte lo estaríamos. Y yo diría además que para la generación joven actual, aprender a gestionar bien la tecnología es muy importante, porque gestionar bien la tecnología no es usar muy bien los videojuegos ni estar todo el día perdiendo el tiempo en las redes sociales, pero sí es importante aprender a gestionar las redes sociales, aprender a gestionar la tecnología, dominar muy bien todas las aplicaciones, porque son muy importantes para la vida profesional hoy y lo van a ser mucho más
cuando ellos sean adultos. Por lo tanto, creo que hay que darle la importancia que tienen. Hay que lograr que que la tecnología sea una oportunidad tanto de aprendizaje como de encuentro. Y creo que todos tenemos la experiencia de cómo pues las videoconferencias ahora permiten con el contacto visual una comunicación muchísimo mejor que el teléfono, y cómo se pueden organizar reuniones familiares estando varias personas en distintos lugares del mundo y lograr una cercanía muy grande. Y uno puede decir, jamás será lo mismo que el encuentro personal. Pues evidentemente jamás será lo mismo, pero yo creo que nos vamos acercando. Nunca llegará a ser lo mismo, pero que hay que ver todo lo positivo que tiene esto para, para generar esa capacidad de encuentro. Ahora pasamos al quinto punto, que es la capacidad crítica. Yo he puesto esta viñeta que me hace mucha gracia. eh, y yo creo que esto nos pasa a todos. Me acuerdo que vi no hace mucho esta serie de la Fox en la que el máximo responsable de la cadena decía que la gente lo que quiere no es estar informada, la gente lo que quiere es sentirse informada. La gente no quiere que le digan la verdad, la gente quiere que le digan lo que piensa. Y esto tenemos que procurar que no nos suceda. A todos nos pasa. Todos tendemos a considerar buena la noticia que va a favor de nuestras ideas y mala la contraria. Y claro, eso, que es una cosa natural, tenemos que conseguir superarla con más sentido crítico y conseguir que las ideas, aunque vayan a favor de las nuestras, seamos capaces de analizarlas críticamente, saber si las fuentes son reales, que sepamos contrastar, que no compartamos mensajes sin saber si son ciertos, que, que sepamos, digamos, transmitir a la siguiente generación una capacidad de discernimiento, porque si no, bueno, pues no aprendemos. Yo diría que hoy día casi todo está en la red. Para hacer cualquier cosa, tú lo pones en Google o en YouTube y encuentras un tutorial que lo explica de maravilla. Y desde luego, pero lo que no está en Google son las ganas de aprender. Y es quizá lo más importante que hay que transmitir, porque tenemos que transmitir como una actitud de que siempre queremos saber más, de que siempre consideramos insuficiente lo que sabemos, que tenemos un deseo de mejorar siempre nuestra opinión y nuestro conocimiento de las cosas. Y si queremos que los hijos y los alumnos estén siempre aprendiendo y mejorando, nosotros tenemos que estar siempre con esa misma actitud de aprender y mejorar. Y tenemos que ser capaces de ser personas que reciben feedback y que lo agradecen y que se nos pueden decir las cosas, porque no somos unos soberbios que nunca admitimos nada. Y lo digo porque si nosotros somos personas poco receptivas a las opiniones diferentes, a que nos digan algo que no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos o decimos, le pasará lo mismo a la siguiente generación a la que tratamos de educar. Y todos tenemos que también entrenarnos en ser capaces de decir cosas a los demás que le ayuden a mejorar su opinión o su comportamiento y que no se pongan a la defensiva. Yo suelo decir que si uno quiere decir a su mujer o a su marido un plan que quiere hacer este fin de semana, todos sabemos perfectamente en qué momento y en qué tono y en qué situación y con qué planteamiento tenemos que hacerlo. Y creo que cuando queremos ser empáticos, todos sabemos serlo. Y por eso creo que es muy importante el querer ayudar a los demás para hacer eso bien. También se ha vuelto todo el mundo ahora hacia la ciencia, y la ciencia ha demostrado pues, que hay muchos interrogantes, se han planteado muchos dilemas y pues se ha visto que es muy insuficiente. Y yo creo que esto también es muy interesante porque vivimos en una época que la ciencia se le rinde quizá demasiado culto y se ha visto pues, que tiene muchas limitaciones. Y esto también es muy importante para desarrollar el sentido crítico. Esto es lo que hemos dicho también, lo que he dicho antes, de que no se trata de hacer que la gente piense lo que nosotros. La educación no es conseguir, la educación no es adoctrinar. La educación no es nosotros no preguntamos a los hijos o a los alumnos para que se sumen a lo que nosotros pensamos.
sino para que analicen la realidad críticamente y se hagan una opinión. Y a lo mejor resulta que escuchando la opinión de nuestros alumnos, de nuestros hijos, pues mejoramos nuestra opinión de las cosas y nos damos cuenta que aportan nuevas visiones, nuevos ángulos desde los que ver las cosas y logramos ser nosotros personas que cada día procuran mejorar su análisis de las cosas. Y el último capítulo, que es el espíritu de equipo, creo que también es muy importante porque, bueno, durante mucho tiempo, casi desde que existe la escuela y sobre todo desde que en el siglo XIX el Estado se hizo cargo de la educación, pues el profesor y el libro de texto han sido la fuente y el cauce principal del conocimiento. Y normalmente un alumno, lo que no estaba en el libro, no decía su profesor, no tenía acceso al conocimiento de otra manera, ¿no? Podía tener una enciclopedia en casa o podía preguntarle a su padre o a su madre y de algunas cosas al principio sabía, pero luego ya no. Y por eso antes la familia y la escuela tenían mucho más protagonismo en la transmisión de los conocimientos, pero hoy un niño desde muy pequeño tiene acceso a toda una cantidad enorme de conocimiento fuera de lo que decimos los adultos que convivimos con ellos. Y es verdad que la inteligencia, gracias a ese enorme conocimiento externo disponible, puede desarrollarse mucho mejor. Y para eso es importante de tener acceso a ese conocimiento mediante la tecnología, pero lo que es verdaderamente importante es, como en ese conocimiento hay cosas verdaderas y cosas falsas, hace falta sentido crítico. Y luego el conocimiento simplemente muchas veces tampoco es suficiente, hace falta trabajar con ese conocimiento para desarrollarlo y para eso hace falta equipo y hace falta capacidad de innovación y de creatividad y luego automotivación, porque para buscar ese conocimiento y para analizarlo, para distinguir lo mejor de lo peor, hace falta una motivación y estas cosas yo creo que ahora en nuestra época van a tomar un protagonismo especial. Ahora quizá no es tan importante saberse muchas cosas, aunque hace falta saberlas, porque si uno no tiene un conocimiento suficiente, lo que ve en Google cuando busca, pues no le dice nada y no lo entiende y no le da valor. Pero que lo importante es desarrollar ese sentido crítico, esa capacidad de innovación, ese deseo de saber, esa capacidad luego de trabajar en equipo, de tener una inteligencia compartida, de saber que juntos hacemos mucho más que solos y que todos tenemos grandes cualidades, pero también tenemos grandes carencias y que de cualquier persona que tenemos a nuestro alrededor, cualquier persona siempre hay algún determinado aspecto que hace mejor que nosotros y que podemos aprender de él y que tenemos que tener esa actitud de aprender de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, nos parezcan muy inteligentes o menos preparadas. Y esa actitud creo que es muy importante que se transmita en la escuela y la familia y ese trabajo en equipo. He puesto aquí esta imagen de una antigua cadena de montaje, porque cuando yo digo trabajar en equipo no me refiero a esto. Yo no me refiero a que cada persona sepa que tiene que apretar un tornillo y pasar al siguiente, sino que tiene que haber como la intención del trabajo en equipo tiene que ser asumida por todos y tenemos que aprender de esa manera a convivir mejor, ¿no? He puesto esta imagen, que creo que es la última, porque esto también se lo escuché a José Antonio Marina, que hablaba de cómo el último siglo, que ha traído tantos avances en el desarrollo económico, en el científico, del transporte, de los derechos, de todo, sin embargo, la capacidad de convivir no ha mejorado. Y él ponía el ejemplo del matrimonio. Decía que, bueno, en los últimos 100 años no parece que haya habido grandes avances en la capacidad de convivencia entre las personas. Y decía eso, la inteligencia colectiva se nota en que, por ejemplo, dos personas muy inteligentes pueden formar una pareja estúpida. Y quiere decir que lo importante no es ser muy inteligente. Bueno, es importante, pero es muy importante que dos personas muy inteligentes cuando se encuentren sepan colaborar y sepan hacer un trabajo armónico y en sintonía y entre los dos logren algo mejor. Porque si dos personas inteligentes cuando se encuentran se contraponen y luchan entre ellas y se crispan y procuran hacerse daño una a la otra, pues realmente toda la preparación que tienen
realmente ha servido de muy poco. Incluso cuanto más tienen, más daño se hacen. Y por eso quería concluir con esta idea de que una de las grandes cuestiones de nuestra época, además de que la gente saque muy buenas notas, hable idiomas, haga un máster y tenga una gran preparación, es que la gente, que enseñemos y que aprendamos todos a convivir mejor, a colaborar, porque si no, esos avances luego no está nada claro que se trasladen a la calidad de la convivencia de la vida de las personas. Bueno, yo creo que he cumplido el tiempo y puedo dejar de presentar para que, así si ha habido preguntas, que no lo sé, pues, pues podamos comentarlo. Sí, muchas gracias, Alfonso. Entonces, ahora como estamos aquí un poco a dos bandas, tanto en YouTube como a través de Zoom, si queréis, si alguno quiere hacer alguna pregunta, aquí en Zoom no estamos muchos conectados, por lo tanto, si alguno quiere, puede ponerse el micro e intervenir directamente, o si prefiere ponerlo en el chat. Y los que estáis a través de YouTube, que yo creo que va con un minuto de retraso, podéis ponerlo en el chat y las podemos leer. Entonces, bueno, primero vamos a dar paso a los de Zoom. Si hay alguna pregunta o alguien que quiera comentar. Hola, Fernando, Hola, ¿qué tal? José María. Hola, Chema, ¿qué tal? José Perdona, María, el que yo conozco. correcto, Muy bien. correcto. Estoy aquí un poquito con el móvil a ver si los niños me dejan preguntarte con calma. Bueno, abusar de tu confianza, darte las gracias, saludarte también, aprovechar este momento. Y yo, bueno, te haría muchísimas preguntas, pero tampoco se trata de acaparar y de abusar de tu tiempo. Pero te diría, se nos habla mucho, a mí como padre, más que como docente, que lo soy, pero bastante menos. Y también tú has insistido mucho, creo, en acercarse a los hijos o a los estudiantes, huir del sermoneo, escuchar, ponerse a su misma altura, el diálogo, en fin, dar razones, argumentos, ¿no? Y a mí eso me parece bien. Llevo bastantes años ya escuchando y escuchando siempre lo mismo y creo que es algo que tenemos que hacer. Pero yo detecto, no sé si compartes esta imagen o esta visión conmigo, detecto en los jóvenes de hoy, adolescentes y universitarios, una gran crisis de la autoridad del superior, tanto del profesor en su momento como de los padres. Por una parte, nosotros estamos volcados en acercarnos a ellos, en comprenderles, en darles razones, en argumentar todo el santo día dialogando. A veces, por lo menos en mi caso personal, con muchos momentos bastante frustrantes, porque no sabemos y dudamos incluso de la eficacia de tanto diálogo. Y sin embargo, recíprocamente, yo lo que detecto es una crisis de autoridad brutal. Por lo tanto, bueno, yo no sé si compartes esta visión. Sí. ¿Qué papel juega la autoridad? Si no sería primero la autoridad, dejar esa autoridad clara y una vez que están situadas las posiciones, entonces ya proceder a un acercamiento que depende más de nosotros que de ellos. Esa sería una primera pregunta. No, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, que yo entiendo que no hay que oponer el ser razonable y el ser coherente y el tener, pues, digamos que una apertura no es incompatible con la autoridad. Al contrario, yo creo que se exigen, porque si un profesor o si un padre o una madre no tiene autoridad, es difícil que ese diálogo se produzca. O sea, yo partiría de que efectivamente mantener el principio de autoridad es muy importante. Lo que pasa es que uno intenta pues reflejar siempre que esa autoridad no es mi arbitrariedad. No es esto se hace así porque lo digo yo, sino esto se hace así porque me parece que es lo mejor y estoy dispuesto a hablarlo contigo. Si a ti te parece que sería mejor otra opción, lo hablamos, pero bueno, al final el principio de autoridad es mío, pero yo no lo quiero ejercer de una manera arbitraria ni de una manera dictatorial, sino de una manera compartida. Y yo creo que, yo siempre cuento, por ejemplo, que me acuerdo cuando yo estaba en Tajamar y empezamos a hacer, digamos que encuestas de satisfacción a los alumnos sobre cada uno de sus profesores, le hacíamos una serie de preguntas. Nosotros al principio teníamos miedo de que a los profesores con más exigentes los puntuaran mal. Y nos llevamos la sorpresa de que era lo contrario. O sea, normalmente los alumnos
les gustan los profesores exigentes y con autoridad. Y yo creo que en la familia pasa algo parecido. O sea, yo creo que, bueno, y nos pasa a todos. Uno cuando está en una empresa, le gusta que su jefe tenga las ideas claras y tenga autoridad, que no sea un hazme reír y que nadie le haga caso y que todo sea un desorden, ¿no? O sea, a uno le gusta que el que manda tenga autoridad. Lo que pasa es que lo que no le gusta es que la autoridad sea despótica, ni arbitraria, ni para su propia ventaja, ni para su comodidad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es buscar el hacer compatible, el ejercer la autoridad con claridad y con rotundidad, pero siempre buscando traslucir que uno busca el bien de todos, que no busca su comodidad, que busca tener un discurso y una aplicación coherente de esas ideas y que está abierto a hablarlas y a modificarlas si se lo razonan. Ajá. Ok, muchas gracias. Una segunda pregunta, sí, y rápida. Es una pregunta directa. Si la puedes contestar, fenomenal. Y si no, pues no pasa nada. ¿A qué edad crees tú que es razonable que un adolescente tenga un móvil propio Bien, hoy en día? esa Porque pregunta... has hablado mucho de las pantallas, de la tecnología, que me parece, comparto 100%. Nos has quitado incluso algo de miedo. Pero yo creo que el móvil personal va más allá de la tecnología y de la pantalla. Me da la sensación. Y a mí no me parece fácil discernir a qué edad, tampoco dependerá también de cada chaval o Sí. de cada adolescente, de su madurez y demás. Pero si tú tuvieras que dar un criterio, si es Sí, posible dar un criterio, yo siempre me resisto a dar un número porque yo creo que depende mucho del estilo educativo de cada familia y a lo mejor es distinto con unos que con otros, aunque, en fin, hay que procurar tener un criterio más o menos homogéneo porque si no, entre los hermanos puede haber agravios muy serios. Pero yo creo que no sé si es tanto cuestión de tener o no tener móvil, sino de darse una normativa a la propia familia de cómo se gestiona eso. Porque, por ejemplo, si uno tiene un móvil, pero digamos que hay unos principios de que no se utiliza durante la cena, de que por la noche duerme el móvil en determinado sitio, pues que cuando te diriges a una persona y está con el móvil levanta la mirada. No sé, yo estoy seguro que si en una asamblea familiar entre todos dijeran vamos a ponernos unas normas para uso del móvil que faciliten el encuentro en la familia, que dificulten la pérdida de tiempo, que pongan... Yo estoy seguro que saldrían 6, 8, 10 ideas muy interesantes y yo pienso que se puede adelantar la edad del móvil si se logra madurez en cuanto a lo que son el modo en que se usa en la familia o la escuela, porque hay una cuestión en esto y es que hoy día es muy difícil mantener bajo control las cuestiones negativas que vienen por el móvil porque la gente joven afortunadamente es muy espabilada y se busca otros accesos y nosotros nos pensamos que tenemos un control perfecto y la realidad es que no es así. Por eso yo creo que a cada año que pasa soy más partidario de hablar estas cosas e intentar gestionarlas bien más que retrasarlas. ok. Y una última pregunta breve y ya me callo y que hablen, con permiso de Fernando y tuyo, Alfonso. Sin hablar de política, porque no es el sitio ni el lugar, pero bueno, tú eres un personaje que te codeas en altas esferas, se te ve con frecuencia en la prensa. ¿Nos podías decir, si es que es posible, qué futuro le ves a corto plazo a la educación concertada y en particular a la diferenciada? Bueno, la educación concertada en España tiene un arraigo enorme. O sea, es de los países de Europa que más enseñanza concertada hay, después de Bélgica, Holanda y más o menos está al mismo nivel que Reino Unido e Irlanda. Y tiene un arraigo muy importante y yo pienso que va a durar siempre, vamos, siempre. Yo espero morirme y que estemos más o menos en el mismo nivel y vosotros también. O sea, yo creo que eso no va a cambiar. Lo único es que hay un impulso muy fuerte contra la enseñanza concertada que lleva tiempo existiendo, pero la realidad es que la enseñanza concertada sigue con muy buena salud y sigue los porcentajes de enseñanza concertada están estables desde hace 35 años y que aumenta o disminuye según aumenta o disminuye la natalidad. Entonces yo pienso que el arraigo que tiene es muy importante y no corre peligro. Se le podrá tratar un poco mejor, un poco peor según los gobiernos y las leyes,
pero bueno, yo creo que hay que trabajar por ello, evidentemente, pero no lo veo problema. La educación diferenciada, pues, en cierta manera, yo creo que cada vez es mejor comprendida y cada vez se ha extendido más en España y fuera de España. Lo único es que no puedo negar o esconder que el actual gobierno tiene una especial animadversión hacia ese modelo y va a hacer lo posible y lo imposible contra ella. Entonces, si va a lograr mucho o poco, pues es difícil predecir el futuro. O sea, el anterior gobierno puso un recurso al Constitucional contra la educación diferenciada y gracias a él, en el 2018 hubo una sentencia mejor de lo que cualquiera de nosotros podíamos esperar, muy rotunda defendiéndola. Si consiguen hacer una ley que sortee esa sentencia, que no es fácil, pues o sea, lo van a intentar y ya veremos qué pasa. En todo caso, yo estoy seguro que sobreviviremos muy dignamente a muchos enemigos porque la historia muestra que ya hemos tenido muchos y seguimos perfectamente. Muy bien. Pues nada, veo a Lorenzo, un viejo conocido. Buenas tardes, ¿qué tal, Alfonso? Encantado de volver a agradecerte la participación. Yo creo que nos has dado muchas ideas sobre lo que está viniendo. Y yo, bueno, quería hacer dos preguntas, las voy a hacer juntas para poder dejar que el resto de la gente pueda ir preguntando. Una, enlazándola con la última que ha hecho Chema, si hemos salvado el momento del IVA en la formación, o si creéis que lo hemos salvado o si volverá. Y la segunda, enlazando un poquito con lo que hemos vivido estos últimos meses, yo creo que hasta el mes de marzo aproximadamente la escuela que conocíamos era muy parecida a la escuela de hace 20, 50 o 100 años. Desde marzo hemos aprendido que la tecnología puede tener un buen uso y hemos tenido a nuestros chicos asistiendo a clase desde casa, haciendo ejercicios, aprendiendo a utilizar la tecnología en ese sistema. La pregunta es que si esto que hemos visto que ha funcionado en este periodo viene para quedarse y cómo consideráis que se va a implementar en un futuro en las escuelas. Bueno, lo del IVA que has preguntado, este domingo la ministra de Hacienda en una entrevista a La Vanguardia dijo que está sobre la mesa y en absoluto está descartado que pongan IVA a la educación, lo cual nos tiene al sector totalmente consternados porque nosotros le hemos explicado que, aparte de que ya ha dicho la AIREF que es una medida que no va a provocar una mayor recaudación fiscal, va a tener un saldo negativo. Además, pues seríamos el único país de Europa que lo hace. Además, va a suponer una enorme destrucción de puestos de trabajo y además supone un sobrecoste para muchas familias trabajadoras, ¿no? Porque ellos pueden tener la idea de que el IVA en educación pues, es una cuestión que pagan los que van a colegios y universidades privadas y la realidad es que de entrada el gasto medio según la OCU de los que van a la enseñanza pública es de más de 1.000 euros al año en educación, o sea que tanto los que van a la enseñanza pública como concertada pues tendrían que pagar IVA por el comedor, por las actividades extraescolares, por las escuelas deportivas, por la ampliación de horario, por todas las cuestiones que ahora no pagan IVA y en la concertada pues por el bachillerato, el 0,3, etcétera, todas esas partes que no están y luego pues toda la gente normal y corriente que tiene que aprender inglés, que tiene que preparar una oposición, que tiene que reciclarse profesionalmente, toda esa formación subiría un 21% y me parece que es una medida desastrosa y hay que pelear para que no salga adelante. Y luego, lo segundo que decías, yo pienso que va a cambiar bastante y para bien. O sea, yo creo que en estos meses hemos visto que online se pueden hacer muchas cosas, que podemos sacarle mucho más partido al tiempo, que podemos comunicarnos mejor, que podemos tener muchas más reuniones, más efectivas, más puntuales y que esto va a ser o sea, que la pandemia junto a un gran golpe a nuestra economía nos va a hacer dar también un gran... me recuerda el dicho ese de que el que tropieza y no cae avanza 2 pasos. O sea, que esto es como un tropiezo que, bueno, algunos se caerá, pero yo creo que la mayoría tiene que ser un impulso que le haga avanzar más deprisa. Muy bien, gracias Alfonso. ¿Hay alguna pregunta en el chat en YouTube? Nos quedan 5 minutillos. Muy bien. Que entonces te la voy a leer. Dice Carmen Villa, buenas tardes.
muchas gracias. Lo primero, y una consulta. ¿Cómo educar en el esfuerzo cuando se pasan las tardes con la tecnología y ya no echan codos y horas de estudio? Muy bien. Bueno, no es fácil, ¿eh? Yo lo que empezaría es por conseguir en cada casa generar una normativa de uso de la tecnología. O sea que la tecnología tienen que tener acceso a ella, pero bueno, tienen que emplearla durante unas determinadas horas en un ámbito de cultura y de trabajo. ¿Eso es difícil? Pues bueno, hombre, es difícil igual que en clase, pues uno puede estar atento, puede estar distraído, y cuando te hablan puede estar atento o distraído. Perdón un momento. Pues también con el uso de la tecnología hay que conseguir que sea un uso razonable. Y esto, pues, no digo que sea fácil, no digo que sea fácil, pero hay que conseguirlo en la familia, establecer unas normas para eso. Bueno, y yo creo que esto uno puede decir, bueno, es que un adolescente no entiende. Yo creo que sí lo entiende. Lo que hace falta es que eso hay que hacerlo no en un momento de enfado y de gritos, sino en un momento pacífico en el que uno hable de estas cosas, digamos que hable de las dificultades que está suponiendo el mal uso de la tecnología y se busquen conjuntamente formas de resolverlo. Yo eso es lo que recomendaría. Muchas gracias. No sé si aquí a través de Zoom hay alguna pregunta más, alguien que quiera decir algo, que se puede quitar el micrófono y hacer la pregunta directamente. Nada, pues, y si no, pues si quieres una última pregunta, Alfonso, que aparece también aquí en el chat, de María de la Pedraja, que dice, ¿podrías hablar del papel de la familia en el colegio y del colegio en la formación de futuras familias? Muy bien, me parece muy buena pregunta. O sea, yo diría que la sinergia y la colaboración entre la familia y la escuela es decisiva. Y yo creo que es decisiva porque si la familia y la escuela trabajan juntas por la mejora de la educación de los hijos y los alumnos, pueden producir una gran sinergia, pero que si trabajan desacompasadamente o una contra la otra, pueden producir graves daños. Y yo creo que como educar en la convivencia es muy importante, lo primero que hace falta es que la escuela y la familia sean capaces de convivir bien. Y cuando la escuela y la familia son capaces de convivir bien, enseñan a convivir a la gente. Y con esto no quiere decir que el bueno sea uno y el malo otro, porque yo creo que los errores los cometemos más o menos todos por igual. Pero que, igual que yo creo que no está bien que un profesor hable con unos padres dándoles lecciones de lo que tienen que hacer y como juzgando cómo es su tarea de educadores, pues tampoco debe hacerse al revés. O sea que yo creo que hace falta como un gran respeto y una gran consideración siempre de uno por otro y un trabajo conjunto. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Finlandia, porque yo visito Finlandia porque, claro, ha sido puesto en España siempre como el gran ejemplo de la... una de las cosas que comprobé, aparte de que la mayoría de las cosas que se dicen de Finlandia luego no son reales, una de las cosas que sí en Finlandia me parece que funciona y lo pude comprobar es que la familia tiene una consideración muy grande por el profesor. Eso es una cuestión cultural que no depende de las leyes ni del presupuesto. O sea, la consideración del profesor que tiene la familia la da la familia, no la da nadie más. Y por eso pensaba que para que la escuela tenga, digamos que un poder educador mayor, lo que hace falta es que la familia le dé un gran respaldo. Un gran respaldo no quiere decir que le parezca muy bien todo lo que hace, puede decirle lo que sea, pero siempre con una gran consideración. La misma, exactamente la misma que tiene que tener la escuela luego con la familia. Y yo creo que lo comentaba antes, es que hoy día yo creo que quizá donde se ha producido mayor retraso en lo que es el desarrollo de las sociedades es en la capacidad de convivir. Y por eso creo que una de las grandes asignaturas que más importancia habría que darle en la escuela
es la capacidad de convivir a todos los niveles, entre los alumnos, entre las familias, entre los alumnos y sus padres, entre los alumnos y los profesores, entre los profesores y la familia, todo. Esa capacidad, digamos, de 360 grados de convivencia me parece que es el gran tema hoy día de la escuela. Muy bien. Alfonso, no hay tiempo para más. Pues nada, pues encantado de haber estado con vosotros y a vuestra disposición siempre. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Reitero aquí algunos comentarios también en el chat de YouTube que te agradecen la sesión. Muy bien. Y nada, que ánimo allí en Madrid con el semiconfinamiento que tenéis. Sí, sí, sí. Y seguro que volveremos a vernos. Pues nada, Alfonso, Pues muchísimas nada, gracias. un abrazo a todos. Gracias a todos por vuestra asistencia. Chao. Gracias. Hola, muchas gracias. Un saludo, buenas noches. Hasta Gracias. luego. Adiós.